favor. Bueno, cuéntenos, este caso es un caso realmente que puede marcar un rumbo distinto en la justicia sobre el servicio militar. Bienvenido. Gracias, buenos días a todos los televidentes y a ustedes también, por supuesto. En verdad, este tema de la objeción de conciencia ya ha sido reconocido por el gobierno boliviano. En el año 2004, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el gobierno boliviano, representado por el entonces ministro de Defensa, llegó a un acuerdo con el señor Alfredo Díaz Bustos, en el que sí se reconoce la objeción de conciencia al servicio militar, y en esa oportunidad se llega a un acuerdo transaccional y se le otorga una libreta de retención al señor Alfredo Díaz Bustos. Entonces, el señor Orías, que es el que se presenta después de 11 años, hace una solicitud de una libreta en razón a sus creencias, interpone un amparo constitucional en la Sala Civil Tercera, y lo que hemos hecho nosotros es conceder en parte este amparo, esta solicitud de amparo, reconociendo que la objeción de conciencia es un derecho humano que forma parte de la libertad de pensamiento y está incluido, inmerso en la Constitución boliviana, dentro de lo que se denomina el bloque de constitucionalidad, ¿no? A ver, esa sería entonces la justificación o el respaldo jurídico que se tiene para la decisión que tomó. Por supuesto. Lo que pasa es que la Constitución señala señala el bloque de constitucionalidad, ¿no? Que está compuesto por normas constitucionales, infraconstitucionales y otras normas que son de carácter supranacional, como son los tratados y convenios internacionales. En este caso, la Convención Americana de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos sí reconocen a la objeción de conciencia como un derecho humano. Y Bolivia, al ser signataria de estos tratados, estos forman parte del ordenamiento jurídico. Y lo que nosotros hacemos como jueces es solamente reconocer esta situación. Y como le digo, ¿no?, ya el Ministerio de Defensa, en representación del gobierno boliviano en el año 2004, aceptó, ya reconoció la vigencia de este derecho. Ahora, ellos en esa oportunidad se comprometieron a implementar en la legislación militar, conjuntamente con el Viceministerio de Justicia, de implementar la legislación militar y positivizar el derecho de objeción de conciencia al servicio militar. Bueno, eso está todavía, me imagino que en trámite. ¿No se lo hizo todavía? Todavía no se lo ha hecho, no se lo ha considerado en la Asamblea Constituyente. Exacto. Pese a que en la Constitución actual aprobada el 2009, el catálogo de derechos humanos son bastantes, pero no se ha tomado el tema de la objeción de conciencia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa con el tema de la objeción de conciencia es que se necesita una regulación legislativa y obviamente se necesita una reglamentación para su implementación en Bolivia. ¿Tendríamos un vacío jurídico en este tema? Sí existe un vacío expreso, ¿no? Entonces, en este caso hay que aplicar normas supletorias. Por ejemplo, en el caso del señor Orías, el señor Orías directamente presenta una nota al señor ministro de Defensa, a don Raimi Ferreira. En él presenta una cartita y presenta una nota en la que manifiesta su calidad de objetor de conciencia y pide la concesión de una libreta del servicio militar. Pero en este caso, él digamos, ha omitido hacer algunos pasos, ¿no? Porque lo que corresponde, de acuerdo a reglamentación, de acuerdo a la concesión de libretas al servicio militar en diferentes... Hay diferentes tipos de libreta, ¿no? Entonces él tiene que presentarse a un centro de reclutamiento. En el centro de reclutamiento él tiene que presentar alguna documentación. Por ejemplo, en el acuerdo que llega Bolivia con el caso del señor Díaz Bustos, se le ha pedido que presente una declaración jurada en el que él manifieste su objeción de conciencia, ¿no? Esta objeción de conciencia es una potestad que tenemos los seres humanos para resistirnos a cumplir un mandato legal por cuestiones religiosas, filosóficas, morales. Entonces, esta situación tiene que manifestarse, ¿no? Porque tampoco es presentarse y decir, no voy a hacer el servicio militar, por ejemplo, en el caso del servicio militar. Entonces, por ejemplo, te piden
una declaración jurada y te piden un certificado de antecedentes policiales y te tendrían que pedir un certificado de un rehab, ¿no? Que es de antecedentes penales en la justicia, ¿no? Ya. Pero ¿qué tal si el posible objetor de conciencia es una persona que tiene antecedentes policiales porque de pronto ha cometido algún ilícito O sea, violento? no es tanto la objeción de conciencia, sino tratar de ocultar otra cosa, digamos. Digamos, evitar el cumplimiento del servicio militar, ¿no? Entonces, de lo que se trata es que esta objeción de conciencia sea absolutamente consciente, sea responsable, sea objetiva y sea responsable no frente a las autoridades, sino responsable frente al país. O sea, tenemos que entender que las Fuerzas Armadas cumplen un rol fundamental en la vida en la vida de Bolivia. Y las Fuerzas Armadas, yo respeto todos los criterios, si bien tienen una misión, pero esa misión, la cultura de paz también es parte de la misión de las Fuerzas Armadas. Y que además lo establece la propia Constitución Política del Estado, ¿no? La propia Constitución establece que somos un país pacifista. Por supuesto, por supuesto. Si revisamos la historia, por lo menos de los últimos 100 años, nuestro ejército, nuestras Fuerzas Armadas en general, jamás ha adoptado una posición agresiva de pretender invadir a los vecinos, por ejemplo, ¿no? Entonces, existe la cultura de paz dentro de las Fuerzas Armadas. Solo como ejemplo, Priscila, en caso de desastre nacional, por ejemplo, el terremoto que hubo en Aikile, las Fuerzas Armadas en pleno, bueno, una parte de las Fuerzas Armadas han ingresado, han hecho las ayudas correspondientes, y no solo en desastres, bueno, en situaciones en que no es una actitud de guerra, es una actitud de paz, porque están yendo a preservar a los seres humanos que habitamos en Bolivia, ¿no? Entonces, no necesariamente Fuerzas Armadas está relacionado con guerra, o sea, es parte de la defensa de nuestro país, sí, pero no es exclusivamente eso, o sea, tampoco hay que satanizar, si vale el término. Ahora, doctor, por lo que entiendo, entonces no sería el primer caso que se ha dado en nuestro país. Ya hubo un caso anterior del que nos comentaba de la Comisión Interamericana. A nivel internacional. Sí, lo que pasa es que el señor Díaz Bustos, hace más de 10 años atrás, él es, me imagino, él es testigo de Jehová. Profesa esa religión y además él es parte de una jerarquía dentro de los testigos de Jehová. Entonces él se presentó en aquella oportunidad manifestando su creencia religiosa de que no puede servir no puede cumplir el servicio militar obligatorio. Entonces por eso pide la concesión de una libreta. Se hace un trámite y el Tribunal Constitucional, en resumen, deniega esta situación. Ante esto, todo esto es propiciado por el entonces defensor del pueblo, don Waldo Albarracín. Entonces, se hace una denuncia a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y en esa comisión se llega a un arreglo. Entonces se le otorga una libreta del Servicio Militar de Redención. En esa ocasión el Ministerio de Defensa llega a un acuerdo con la Comisión Interamericana, como usted me dice, ¿no? Claro, en representación del gobierno boliviano, claro. El señor Ministro de Defensa. Ya. ¿Y le entregan la libreta? Sí, le entregan. Hay un acuerdo, es un acuerdo suscrito, aquí para mayor información le voy a dejar el resumen de la solución amistosa que se llegó en ese tiempo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Bueno, entonces teniendo este antecedente es que usted falla y acepta este recurso presentado por Orías, por este joven. Claro, en verdad, primero, no es una actividad unipersonal. La Sala Civil Tercera está compuesta por 2 vocales, entonces somos 2 personas las que hemos decidido sobre esta situación. Entonces lo que hemos dispuesto es hemos concedido el amparo en sentido de dejar sin efecto la nota negativa de la entrega de la libreta por parte del señor Ministro de Defensa y hemos dispuesto que el señor Orías se presente a un centro de reclutamiento acompañando la documentación que sea pertinente para hacerse acreedor a una libreta en su calidad de objetor de conciencia. Ahora, dentro de estos requisitos que le piden, ¿no? Que cumpla ciertos requisitos, le dicen en este caso presentarse, ¿no? Antecedentes, el abogado también dice que no hay algo muy claro, que es el tema de verificar o comprobar su creencia, ¿puede ser?
No, pues... ¿Cómo funciona eso? Claro, lo que pasa es que en este caso, como no existe un desarrollo legislativo, no existe normativa que implemente internamente la objeción de conciencia, tampoco existe una reglamentación acerca de los requisitos. En este caso se tiene que usar la analogía, se tiene que acudir a los antecedentes. En los antecedentes ya entonces al señor Díaz Bustos se le presentó una declaración jurada. Sí, y además ese tema de la objeción de conciencia ya estaba prevista en la derogada ley del servicio militar obligatorio. En esta, por ejemplo, por tema de objeción de conciencia, se reconocía a las personas que profesan la iglesia, la religión católica, sí, y que por ejemplo estaban en seminario, en procura del sacerdocio, entonces a ellos se les eximía del servicio militar obligatorio. Esto ya es una manifestación de objeción de conciencia, obviamente por razones religiosas. Aquí había una reglamentación, por ejemplo, estas personas hasta los 27 años tienen que seguir una conducta, ¿no? Entonces tiene que haber una reglamentación porque existe una responsabilidad para con el país, para con la sociedad. Entonces nosotros, por lo menos en esta sociedad, los varones, tenemos una obligación entre los 18 y 45 años de prestar ese servicio militar. Y no puede ser discriminatorio, ¿verdad? Existe objeciones de conciencia, pero tiene que haber una reglamentación. Lo que le decía hace un rato, ¿no? No puede ser que una persona de pronto venga, soy objetor de conciencia de manera simple, y cuando está saliendo a la calle de pronto está en conflictos, en peleas, bueno, en temas de violencia, ¿no? Entonces, ahora, bien complicado confirmar eso, ¿no? No, por supuesto, pero tiene que haber pues una actitud responsable, Priscila. No se olvide una cosa usted. Ahora, ¿qué presentaría en este caso Orías para que lo pueda... Claro. Porque él no dice que es en contra de su religión. Él dice, va en contra de mis principios, de mis valores, de esa creencia de paz que yo tengo, ¿no? ¿Cómo podemos nosotros probar eso? Claro, lo que pasa es que el joven indica de que es ateo, ¿no? Es ateo, pero profesa una cultura de paz. Entonces, él tiene que presentar, le digo, por ejemplo, una declaración jurada que tiene que hacerlo ante un juez. O sea, le creemos, digamos. Es que es una declaración jurada. No se olvide que después de esto, el Ministerio de Defensa o las Fuerzas Armadas tiene que tener un organismo de seguimiento de que esto sea absolutamente cierto, objetivo y responsable, ¿no? Entonces, y se haga un seguimiento por un tiempo en sentido de que el señor realmente es un cultor de la paz. Lo que es bueno es absolutamente respetable. Claro que sí. Es un derecho que tenemos todos los seres humanos. Y lo que se está pidiendo a nivel mundial, ¿no? Escuchamos esta cultura de la paz para que acaben las guerras, para que acaben este tipo de cosas como los atentados en París, ¿no? Entonces tiene mucho que ver también con esto, esta cultura de paz. Claro, es una cultura de paz, pero no se olvide que también dentro de una cultura de paz es necesario implementar una fuerza, sí, que mantenga el orden y mantenga la seguridad dentro de un país, porque no todos son cultores de la paz, ni todos ejercen la paz. Y en Bolivia pasa un problema, Priscila. El ejército no es profesional en su mayoría, las Fuerzas Armadas. Si bien existen el nivel de oficiales, desde subtenientes hasta generales, almirantes, y también desde suboficiales hasta sargentos iniciales, pero cuantitativamente no es la mayoría. La mayoría son los jóvenes o son las personas que están haciendo el servicio militar obligatorio o el servicio premilitar. Ese es el grueso de las Fuerzas Armadas. Por eso no es un ejército profesional. Por ejemplo, esto de la objeción de conciencia se lo trató de manera bastante intensa, sobre todo en España. Y en España se implementó, existe bastante literatura sobre la objeción de conciencia del servicio militar. Entonces, en España se decidió por un ejército profesional. El ejército profesional es que tanto desde el soldado de más baja graduación hasta la persona que ostenta el grado más alto, todos son profesionales, o sea, todos son profesionales, sirven, reciben un salario, o sea, viven dedicados. O sea, nacieron para eso. Nacieron para eso. En cambio, en Bolivia, por nuestra naturaleza, por nuestras condiciones económicas, por cómo nos desarrollamos, el ejército hasta ahora, las Fuerzas Armadas hasta ahora no son profesionales. Y eso tiene que compensarse de alguna manera, y esa manera es haciendo que personas entre esta edad puedan prestar el servicio militar. ¿Quiénes tienen que trabajar esta reglamentación? De acuerdo a esto, primero la legislación es el órgano legislativo.
la Asamblea Legislativa Plurinacional la que tiene que considerar en base seguramente a proyectos que tiene presentados el Ministerio de Defensa en coordinación con el Viceministerio de Claro, en Justicia. base a este compromiso, ¿no? A este Correcto, compromiso ese de compromiso. que vamos a analizar el tema de la objeción de conciencia y hay un compromiso. Y no, la verdad es que yo estaría hablando y mintiendo si les digo no existe. Vamos a hacer la consulta al Ministerio de Defensa para ver si realmente se está trabajando en este compromiso que se había asumido ya con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En verdad, ya hubo un proyecto que presentó el Ministerio de Defensa. Y no se sabe qué pasó. Hace tiempo. Lo que pasa es que no ha concluido en su aprobación. Uy, está ahí me archivado. imagino que con esto, seguramente el señor Procurador General de la República, cuál es su misión de ver este tema con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, seguramente va a ser el seguimiento y en un tiempo próximo esperemos que ya se legisle y posteriormente se reglamente este tema de objeción de conciencia. Bueno, ahora, ¿cuál es el siguiente paso? Porque tengo entendido que se va al Tribunal Constitucional Plurinacional. Claro, una vez que se emiten las sentencias, los tribunales de garantías constitucionales como el nuestro emitimos una sentencia, esto va en revisión al Tribunal Constitucional Plurinacional, entonces el Tribunal Constitucional va a revisar nuestro fallo y si ellos consideran que es pertinente lo va a aprobar, si ellos consideran que no es pertinente puede revocarlo o de pronto podría modificarlo. Eso ya es un criterio que maneja Si lo aprueban, el tribunal. el ministerio tiene que entregarle la libreta. De todas maneras, como le digo, Priscila, Cumpliendo los requisitos. Claro, de todas maneras, ya la objeción de conciencia es un derecho humano reconocido por tratados internacionales, como le dije hace un rato, reconocidos por nuestro país. Entonces, ya es una obligación el hacerlo. Entonces, yo entiendo que el Tribunal Constitucional Plurinacional va a seguir adelante con este tema y yo creo que esto ya se va a reglamentar, ya se va a legislar espero en un tiempo pronto. Bueno, vamos a hacer las consultas entonces al Ministerio de Defensa, a la Asamblea, para ver dónde está ese proyecto, qué pasó con el tema, ¿no? Para conocer un poquito más sobre lo que se estaba planteando antes. Ha sido un verdadero placer, vocal, tenerlo acá. Muchas gracias, un gusto estar con ustedes y bueno, que sea esta otra oportunidad. Exactamente, gracias.